Ricardo Anaya iba en ascenso a una carrera política muy exitosa, pues cuando apenas tenía 36 años se volvió presidente nacional del Partido Acción Nacional, y durante su gestión el PAN estuvo en su mejor momento, pues prácticamente gobernaban una tercera parte del país. Este gran éxito lo llevó a convertirse en candidato presidencial a la edad de 38 años, una edad que solo personas como Carlos Salinas de Gortari o Lázaro Cárdenas tendrían al momento de ser designados candidatos presidenciales. Todo apuntaba muy bien para Ricardo Anaya y era conocido incluso como el joven maravilla, hasta que su ambición por el poder y sus casos de corrupción hicieran que a nivel nacional muchos se pusieron en contra suya y eventualmente sea conocido como alguien corrupto. Esto lo llevaría no solo a perder la presidencia, sino a quedar inhabilitado en la política por 6 años y peor aún, quedar exiliado del país, prácticamente abandonado por sus compañeros de partido. Porque cuando yo era presidente nacional del PAN y ganamos 11 gubernaturas, fíjate, fue la dirigencia más exitosa en la historia del PAN en elecciones locales. Pero ¿sabes cuántos de esos te contestan un mensaje y una llamada cuando estás en la adversidad? En este video te voy a contar cómo fue el ascenso meteórico de Ricardo Anaya y cómo terminó en su triste final. Ricardo Anaya nacería un 25 de febrero de 1979 en el Estado de México. El ingeniero químico Ricardo Anaya Maldonado y la arquitecta Marielena Cortés del Palacio, padres de Ricardo, se mudarían a Querétaro, en la lujosa zona residencial del Club Campestre, uno de los lugares donde vivían las familias acomodadas de la ciudad. Aunque no hay mucha información sobre la infancia de Ricardo Anaya, se sabe que sería criado con el estereotipo de la familia católica tradicional panista. Sus padres se encargarían de dotarlo de la mejor educación, pues tenían la intención de que eventualmente perteneciera a la élite mexicana. Y hablando de sus padres, estos se divorciarían tiempo después, cuando Ricardo aún era un niño. La primaria la cursaría en el Colegio Álamos de Querétaro, y allí aprendería inglés, francés y a tocar el piano, que por cierto estas cualidades años después las presumiría en su campaña presidencial. Insulting and unacceptable. Y también en Canadá. La plus competitive de tout. Eventualmente ingresaría a la Preparatoria Católica San Javier, una escuela marista que recibía a los hijos de las élites locales, y también en esa época sería conocido entre sus compañeros como el Cerillo, por su mítico corte rapado y el color de su cabello. En estas épocas iniciaría un noviazgo con Carolina Martínez, con quien años más tarde se casaría. Este evento igual sería clave, pues junto con su esposa estaría en una trama de lavado de dinero. Ambos jóvenes tendrían un estilo de vida similar, pues no padecían problemas económicos, gozaban de una educación privilegiada y eventualmente ambos recibirían herencias muy grandes. Esto sería clave años más tarde para Anaya, pues mantendría una vinculación financiera con sus suegros, que tiempo después se verían manchados en una trama de lavado de dinero. Haber crecido en ese lujoso fraccionamiento no solo le serviría para conocer a su futura esposa, sino que también le serviría para eventualmente ingresar a la política. Ya a los 18 años ingresó a la Universidad Autónoma de Querétaro para estudiar Derecho y se reencontraría con Francisco Garrida Patrón, quien era su vecino del lujoso fraccionamiento. Francisco Garrida estaba buscando el voto de los jóvenes y Anaya no desaprovecharía la oportunidad. En esas épocas estudiantiles, lo que no se podía negar de Anaya era su empeño y su capacidad de trabajo, pues siempre fue de los alumnos más destacados, contando con un promedio de 9.76. Incluso el mismo director de la escuela lo considera como uno de los alumnos más destacados de los últimos 30 años. Por lambiscón o lo que sea, no sé, pero no se puede negar su empeño e inteligencia. Pero lo que tampoco se puede negar es su egoísmo y clasismo, pues ya desde muy joven mostraría que solo le importaba su propio beneficio, incluso si era a costa de los demás. Uno de los profesores recordaría que uno de los mayores defectos de Anaya sería que no sabía trabajar en equipo, pues no siempre le daban la razón ni hacían lo que quería, y Anaya a esto lo frustraba mucho. Otro suceso que dejaría en evidencia su personalidad fue cuando Anaya contendía por la presidencia de la Sociedad de Alumnos, junto con una planilla de amigos y conocidos. Anaya
Anaya y otro amigo suyo robarían las propuestas que habían formado con su equipo, para más tarde unirse a otro. La jugada no le funcionaría, pues la traición no le sería suficiente para ganar. Este egoísmo años más tarde se vería reflejado en la ruptura que causaría en el PAN, para ser designado candidato presidencial. Otra de sus actitudes que más se marcarían sería la del oportunismo, pues Anaya en esas épocas estaba en una sociedad de alumnos muy cercana al PRI, y se encontraba con el dilema de si unirse al PRI o unirse al PAN, pero las dudas rápidamente se aclararon. Su vecino de años, Francisco Garrido Patrón, quien lo había visto juntar votos, había ganado la alcaldía de su ciudad. Colaboradores cercanos a Garrido mencionan que Anaya jamás apoyó la candidatura del PAN, solo se presentó ya cuando había ganado. Se dice que Anaya convencería a su vecino con un proyecto, no se sabe de qué, pero algo seguro es que se ganaría su confianza el alcalde, ya que años más tarde lo designaría en más puestos. Nombraría a Ricardo Anaya como director del Instituto de la Juventud e iniciaría su afiliación panista cuando apenas tenía 18 años. Ya en el 2000, Anaya, siendo un joven de 21 años y todavía siendo estudiante, demostraría entre sus cualidades la ambición, pues ya desde esa edad buscaba sobresalir y pediría ser candidato a diputado local. Le daría la oportunidad en Pinal de Amoles, un distrito que estaba a 150 kilómetros de donde vivía, y además era un bastión priista. Anaya, a pesar de todo, por su ambición y gusto por los retos, aceptaría, pero solo obtendría el 7.4% de los votos. Después de la derrota, decidiría continuar con sus estudios y ya en el 2002 se graduaría con su tesis Graffiti en México, arte o desastre, que bueno, al menos no fue plagiada, y comenzaría a dar clases en su misma universidad. Mientras tanto, Francisco Garrido, padrino político de Ricardo Anaya, competiría con Manuel Ovalle por la presidencia estatal del PAN. Anaya no era consejero del PAN, pero apoyaba a Manuel Ovalle. Al final, Francisco Garrido ganaría la contienda, y Anaya, haciendo gala de su oportunismo, dejaría a Ovalle y se empezaría a acercar nuevamente con su vecino de aquel residencial lujoso. Y a su vez, Garrido designaría a Ricardo Anaya director de su campaña política. Y después de unas apretadas elecciones, triunfaría Francisco Garrido. Anaya pudo demostrar su capacidad y se ganaría la confianza del ya gobernador electo, y este lo designaría su secretario particular. Suceso importante en su carrera política, pues lo colocaba dentro del gobierno estatal, y ya en su puesto se encargaría principalmente de coordinar y preparar las juntas de gabinete. También lo volvería administrador de un programa de ayuda comunitaria con un millonario presupuesto. Anaya se desempeñaría durante los próximos 6 años allí, y ya en 2005 contraería matrimonio después de años de noviazgo con la chica que conoció en ese lujoso condominio. Ya en el 2009, Ricardo Anaya nuevamente coordinaría una campaña electoral, pero esta vez la de Manuel González. Las cosas no salieron bien para el futuro candidato presidencial, pues perderían el estado después de 12 años. Anaya obviamente no se arriesgaría a quedarse sin nada y aseguró su futuro político en una diputación local de su estado. Muchos señalaron a Anaya de ser el culpable de esta terrible derrota, pero a pesar de ello, Ricardo Anaya solo pensaba en su futuro político y se postularía como candidato para dirigir el partido en el estado, y al final triunfaría en dicha misión. Este suceso fue muy clave porque quizás Ricardo Anaya seguiría trabajando en el gobierno estatal con otro puesto y sucesivamente sería el próximo gobernador, pero pues bueno, las cosas se acomodaron así. Y buscando nuevos caminos, vería una oportunidad en la Ciudad de México. Y salían personajes como Roberto Gil, un diputado muy cercano a Felipe Calderón, presidente de ese entonces. Nuevamente la ambición de Ricardo Anaya lo llevaría por otros rumbos, pues ahora no estaba en juego la dirigencia del PAN en la Ciudad de México, sino que la dirigencia nacional del PAN se abría como una nueva oportunidad, y Ricardo Anaya junto con Gil trabajaron para dicho propósito. Finalmente esta ambición le jugó mal y perdería nuevamente quedándose sin nada. Este suceso fue muy curioso porque quizás habría cambiado el destino para Anaya, pero eso lo hablaremos en otro video. Como compensación de dicha derrota, Felipe Calderón le abría las puertas de Los Pinos a Gil y Anaya. Gil se iría como funda de Felipe Calderón, como secretario particular de Felipe Calderón, y Anaya como subsecretario de Turismo. Aunque fuera un puesto de consolación, Anaya a la edad de 32 años ya era un político con influencia nacional. Por estas épocas comenzarían los negocios ilícitos de Anaya.
abusando del poder que tenía, empezaría a adquirir acciones en empresas inmobiliarias de su suegro, compraría locales y llegaría incluso a cobrar renta al Instituto Estatal de Querétaro, que por cierto era pagado con el erario público. Ya en 2012, Anaya nuevamente aseguraría su futuro político en una diputación federal plurinominal, pero lo que no sabía es que se venía acercando su golpe de suerte, casi como si se hubiera ganado la lotería, ya que con la llegada de Peña Nieto se venía formulando el famoso Pacto por México, un acuerdo muy ambicioso en el que se buscaba juntar a todos los partidos políticos de México para aprobar las reformas estructurales más polémicas de la historia del país, como la energética y educativa. Se buscaba un conducto de confianza para garantizar la aprobación de las reformas entre los diputados, y Ricardo Anaya saldría como el más capaz y de los de mayor confianza. Esto lo llevaría a ser presidente de la mesa directiva, en donde se le apodaría el Joven Maravilla, por la manera de llevar las sesiones y la gran capacidad de oratoria que tenía. Este hecho lo acercaría con el presidente Peña Nieto y la élite mexicana, y comenzarían a ver a Ricardo como alguien eficaz y de confianza que les ayudaría a cuidar sus propios intereses. Ya a finales del 2014 le llegaría su otra oportunidad de oro, pues contendía para la dirigencia nacional del PAN, un regalo por haber llevado con éxito las reformas estructurales. Anaya se volvería presidente nacional del PAN en 2015 y demostraría su gran capacidad de trabajo, pues llevaría al PAN a su dirigencia más exitosa de la historia, teniendo 11 gubernaturas. Todo marchaba bien para Ricardo, y siendo dirigente del PAN trabajaría para ganar más estados, haciendo una alianza histórica con el PRD, el partido de izquierda que durante años tachó al PAN de formar parte de la misma mafia corrupta. Ya con la alianza con el PRD, Ricardo buscaría la gubernatura de su estado natal, y es casi 100% seguro que hubiera ganado la gubernatura de Querétaro, pero nuevamente su ambición de Anaya le ganó y vio la presidencia de la República como una oportunidad, aunque había muchas cosas en contra. Como hace 18 años, cuando compitió por esa diputación, él creía que tenía altas posibilidades de ganar, cuando la realidad es que no. Lo que no sabría es que aquí vendría el declive en caída libre de su carrera, pues muchos empezarían a oponerse en contra de la asignación de Ricardo Anaya, pues perfiles como Margarita Zavala, Javier Lozano, Roberto Gil, Felipe Calderón, personas que durante años habían militado en el PAN, empezarían a renunciar. La cosa no quedó ahí, pues incluso sus propios miembros del partido lo empezarían a tachar de corrupto a nivel nacional. A ver, vamos a ver nuevas mentiras de Ricardo Anaya en relación con la venta de su nave industrial por 54 millones de pesos. Y esto es sobre su propia experiencia. ¿No será que en realidad estamos frente a una operación de 54 millones de pesos en efectivo que tenía originalmente Ricardo Anaya? Probablemente provenientes de los moches de los mochos. Durante 2 años, la respuesta ha sido la misma. Mentir, simular, hacer trampa, pactar con el gobierno y con nuestros adversarios. Llevamos 70 años sacar al PRI y en menos de 5 han convertido al PAN en una mala copia. En esa red social... Lo más grave fue que una fuerte acusación de lavado de dinero por la venta de una nave industrial fue una noticia que se empezó a propagar por todo el país. Poco a poco se empezaría a investigar más a Anaya, y se descubría que su familia ni siquiera vive ya en México, y que cada fin de semana iba a Atlanta a visitarlos. ¿Recuerdas que te dije que su esposa de Anaya venía de una familia muy acomodada? Pues incluso empezarían a manchar a la familia de su esposa, ya que se les relacionaría en estos casos de lavado de dinero. A Ricardo nuevamente no le importaría traicionar a los demás con el único propósito de lograr su objetivo, pues ya en su desesperación incluso llegó a romper relaciones con Peña Nieto y amenazarlo en televisión nacional de meterlo a la cárcel. Yo sí quiero que la gente sepa por qué me han atacado tanto y por qué ha habido tanta guerra sucia. Porque he dicho con toda claridad que cuando yo sea presidente, sí los voy a llevar ante la justicia. Lo digo con absoluta serenidad, pero también con firmeza. Y tu jefe, Enrique Peña Nieto, van a enfrentar la justicia cuando yo sea presidente de México, porque es...
Al final, todos estos lastres no le permitieron ni siquiera alcanzar por poquito al ganador de la contienda presidencial, pues se quedó muy lejos por casi la mitad de los votos. Nuevamente Anaya se aseguró de hacer todo lo necesario para ganar, pero no se dio cuenta que no era su tiempo aún. Parecía que todo había terminado para Anaya, pero nuevamente 2 años después mostraría su intención para volver a competir por la elección presidencial. Por eso quiero concentrarme desde ahora en el 2024. Quiero dedicarme de tiempo completo a volver a recorrer todo nuestro país. Si la vida y las circunstancias me lo permiten, volver a participar en la elección presidencial. A pesar de que daba mensajes de protestas que en su mayoría eran ciertos, Es un poco como el compadre que gana 2,000 pesos a la semana y en lugar de pagar la luz, el agua, el gas, comprar la comida para la familia, se los bota en caguamas. la gente ya no lo tomaba en serio, pues lo seguían viendo como un corrupto, egoísta y traidor. Cuando las cosas no se podían poner peor para Anaya, se terminaron poniendo peor, pues Emilio Lozoya empezaría a ser acusado de corrupción por los casos de Odebrecht, por los casos de Pemex, y estas acusaciones salpicarían a Ricardo Anaya y lo acusarían de haber sobornado a los diputados de su propio partido para votar las reformas, ya que según Lozoya ni siquiera los de su propio partido querían a Ricardo Anaya. Este hecho lo hizo exiliarse del país y permanecer fuera de la política todo un sexenio. Pues con la novedad de que López Obrador me quiere meter a la cárcel, con el testimonio de 2 testigos balines. O sea, López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024. Y el mismo Anaya menciona que muchos de sus amigos lo abandonarían dejándolo solo. Además, en sus redes sociales todos sus videos han sido marcados con me divierte y comentarios en contra acusándolo de muchas cosas, pues ya nadie lo toma en serio. Eso sin duda alguna es lo peor a Anaya, pues aunque quiera competir y diga ciertas cosas, actualmente la gente tiene una imagen muy negativa de él. Recientemente regresó a México como senador plurinominal, algo que muchos mexicanos criticaron y desacreditaron. Incluso los mismos políticos desacreditan cualquier argumento suyo por las cosas que hizo en el pasado. Energética de Peña Nieto, que se iba a bajar la luz, que se iba a bajar el gas, que se iba a bajar la gasolina. Nada de eso pasó. O sea, ¿cómo te creemos ahora? Claro que sí, déjate sacar los videos, por favor. Y bueno, y lo otro que le quería comentar es... ¿Cómo prometiste que iba a bajar a 10 pesos la Pero ¿cómo gasolina? voy a prometer que va a bajar a 10 pesos la gasolina? Yo era el presidente de la República. Al final, la mejor cualidad de Anaya fue su peor enemigo, pues esa ambición que lo hizo candidato a la presidencia fue la misma que lo dejó sin nada y siendo repudiado en su mayoría por todo un país. Pero si hubiera dejado de lado toda su ambición, muy seguramente hubiera sido gobernador de Querétaro y no sería conocido a nivel nacional como uno de los personajes más corruptos de todo México. Quizás el tiempo le hubiera dado la razón y hubiera sido un mejor candidato presidencial para 2024 o 2030. Y quizás hubiera sido otra historia. Y bien, ¿tú conocías esta parte de la historia de Ricardo Anaya? Deja tus comentarios.